Muy bien, buenos días a todos o buenas tardes también. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, ok. Levanten por favor sus manos para que nos saludemos y no las bajen hasta que termine yo de verlos a todos. Bien. Voy a cambiar la página. Eso. Sonia, mi vida, ahí estás, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien. Listos. Ahora sí podemos bajar nuestras manos. Buenos días y tardes, como ya dije. Miren, aquí es un día precioso porque, ¿saben? Ayer estuvo lloviendo en la noche. Entonces, resulta que ahorita está todo mojado, pero bueno, no empapado, pero así fresco, fresco y ya salió el sol y entonces está todo precioso. Entonces, bueno, vamos a hacernos cargo de nuestro satsang. Una vez más, me da mucho gusto que estén todos juntos y fíjense que hoy me gustaría retomar un tema que ya hemos hablado en el pasado. Es un tema que podría llamarse o podría titularse ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Esto sé que ya se ha tocado con anterioridad y ha quedado bastante explicado, pero como siempre podemos retomarlo y profundizar un poquito más. Y entonces entendemos más y más de lo que verdaderamente se trata todo. ¿Sale? Entonces, miren, ahí va. Bueno, hagan de cuenta que nuestra presencia aquí en el mundo tiene antecedentes lejanos y profundos. Hay un momento en el cual aparece un kalpa, que es una especie de era, una era, en español sería era, y entonces las chispas divinas, que ya hemos mencionado mucho, entran jubilosamente a la experiencia de la existencia, porque todavía no saben bien lo que les espera, entonces por eso están jubilosas. No, es broma, es broma. Pero bueno, y recuerden entonces que primero hemos mencionado antes que viene una caída desde lo abstracto hacia lo concreto. Ya lo hemos mencionado una y otra vez. Se llama descenso por los reinos elementales, pero eso nada más es el descenso llamado el yo-yo. ¿Se acuerdan que el yo-yo debe bajar y el yo-yo debe subir? Entonces viene el descenso y finalmente estas chispas, en la medida que van descendiendo gradualmente en densidad, proporcionalmente van perdiendo conciencia. La chispa divina en sí misma es una con la divinidad o es la divinidad. Es lo mismo, es una con la divinidad o es la divinidad. Pero en su proceso de bajada, de descenso, proporcionalmente con la densidad que va apareciendo, ¿no? En el campo de evolución que se prepara, entonces se va perdiendo la conciencia divina gradualmente, gradualmente, hasta que esa chispa, fíjense que se termina hundiendo en su experiencia en lo que llamaríamos el reino vegetal, perdón, el reino mineral. Entonces, ahí ya está profundamente hundida, ya está el yo-yo hasta abajo, está en el reino mineral. Ahora, ¿qué hace la chispa en el reino mineral? Bueno, en términos generales, pasa un periodo de tiempo muy, pero muy largo experimentando la radiación o la energía consciente que puede informar ese reino. Ese periodo de tiempo se le llama en cierta terminología, fíjense muy bien, cadena, una cadena. Entonces, considérenlo en millones de años. Entonces las chispas entran y experimentan el reino, el reino mineral. Y entonces ahí se le llama cadena porque está formada por 7 periodos menores llamados rondas. Entonces son los eslabones de una cadena, como si tenemos una cadena con
una cadena con 7 eslabones, entonces es una cadena, 7 rondas. Y ahí permanecen miriadas de chispas, experimentando conciencia. Imagínense la conciencia que se puede experimentar en el reino mineral, pues es sumamente reducida comparada con la que ahora estamos experimentando los seres humanos, o más adelante como lo mencionaré. ¿Ya vieron? Pero tarda esta ronda. Y entonces, perdón, esta cadena. Y entonces cuando la cadena termina, en términos generales, siempre se ocupa más o menos una cadena de experimentación, se mueven las... bueno, déjenme explicar algo. Estas chispas experimentan conciencia. ¿Y dónde se guarda el fruto de la conciencia? Entonces, para explicarlo de una manera sencilla, es como si se guardara, en cierta terminología le llaman un alma grupal, algo así como un gran globo, donde se va acumulando energéticamente la experiencia consciente que se obtuvo, pero se llama alma grupal. ¿Ya vieron? Entonces ahí va acumulándose esta experiencia. Bueno, luego entonces las chispas se mueven, la chispa que ya atravesó esta cadena, se mueve más adelante, ya vamos a empezar en el arco ascendente de regreso, ya el yo-yo tiene que empezar a subir de regreso. Entonces las chispas se mueven y empiezan a experimentar en el reino vegetal. Al experimentar en el reino vegetal pasa algo muy parecido a lo anterior. Permanecen las chispas experimentando una cadena completa con sus 7 eslabones o rondas. Y todo el fruto consciente de esa experiencia se guarda en lo que llamaríamos un alma grupal vegetal. ¿Ya vieron? Bueno, luego entonces pasan las eras, pasan los tiempos, miriadas, millones de años, y entonces mueven las chispas más adelante, ¿no? Una chispa, junto con un cúmulo de chispas, se mueven al reino animal, y entonces tienen que experimentar aproximadamente toda una cadena con sus 7 eslabones o rondas, experimentando la conciencia del reino animal, que ya es muy superior a la vegetal y muchísimo más superior que la mineral. Entonces se adquiere toda esta vivencia y experiencia consciente, pero el fruto de esa experiencia se acumula nuevamente en esa alma grupal. ¿Ya estamos? Bueno, hasta ahí llegamos. Ya vamos de regreso, ¿entienden? Ya empieza la conciencia a salir de su profundo estado de sueño, que sería el reino mineral, un profundo estado de sueño, pero sale al reino vegetal y entonces es más consciente de cosas, es consciente del sol, es consciente, cuando sale el sol las plantas lo detectan, cuando hay humedad, cuando hay agua, cuando hay calor, frío, tienen conciencia. Y entonces va pasando así sucesivamente, estas chispas van pasando por estos reinos hasta que llega el momento en que van a migrar desde el reino vegetal al reino humano. ¿Estamos? Está muy facilito, vidas. La migración hacia el reino humano, entonces, sí definitivamente cambia las cosas, porque acuérdense que el fruto de la experiencia de esas chispas se ha ido acumulando en estas almas grupales, y esa alma grupal luego se suma a la mineral, se suma a la vegetal se suma a la animal, al reino animal, pero entonces a la hora de pasar al reino humano hay un cambio extraordinariamente radical. Ya no va a guardarse el fruto de la experiencia en el reino humano, en un alma grupal, sino que se individualiza una alma. Quiere decir que ese gran globo del que estoy hablando, esa alma grupal que es un gran globo, ¿ya vieron? Lo tienen que entender así, está repartido por toda la Tierra, pero ustedes se van a imaginar que es un gran globo, ¿no? Y entonces, de ese gran globo, imagínense que se desprenden pequeñas burbujitas,
porque es una gran burbuja, esta alma grupal que se ha ido acumulando, y ahora salen unas burbujitas, así literal, y esas burbujitas, ahí está, esa es un alma humana individualizada. Es el evento más importante dentro del reino humano. Son dos, los más importantes. En el momento en que se individualiza un alma grupal animal y cuando se individualiza en un alma humana, ese es el momento más importante. Y luego finalmente cuando trasciende el reino humano a través del proceso llamado ascensión. Entonces son los dos eventos más importantes. Fíjense bien. Ahora, ¿qué pasa? Imaginen ustedes que esa burbujita ha ido acumulando conciencia. La conciencia se puede detectar por vibración, movimiento, color, sonido y otras cosas. Pero realmente es poca conciencia, no es gran conciencia. Ya vamos para arriba, ¿entienden? El yo-yo en el kalpa, el yo-yo que bajó hasta el reino mineral, ya empieza a subir. El yo-yo empieza a regresar a su divino origen. ¿Ya vieron? Entonces, ahora llega el momento en que esa burbujita realmente no tiene tanta conciencia. Sí tiene, pero no tanta. Se la van a imaginar como una, literalmente, pompas de jabón. ¿Ha visto cuando jugamos todos, que es muy divertido? Agarras tu fierrito, ¿no? Con tus hijos o tus amigos, y entonces soplas, lo metes en el jabón, ¿ya vieron? Y entonces haces, y se hacen burbujitas. Ahí está. Entonces esa burbujita realmente tiene cierto color, está nacarada, quiere decir que es como arcoíris en la superficie, pero adentro tiene poco color aún. ¿Ya vieron? Que es una burbujita de aire, pues. Y la capa de jabón tiene un poquito de color, pero no tiene mucho color. Ahora, ¿cuál es? Entonces ahora entra el ser humano en acción y ahora tiene que pasar una cadena entera experimentando en el reino humano. Y para experimentar en el reino humano, entonces el fruto de la experiencia se tiene que acumular dentro de esa burbujita, pero de manera individual. Ya no la gran burbuja que llamamos alma colectiva, ya es individual, se acumula el fruto de la conciencia y experiencia, energía que sea, se acumula dentro de la burbuja. Entonces, el objetivo es que esa burbuja, a través de un proceso de experimentación muy largo, vamos a decir, una cadena, va teniendo tanta experiencia que de alguna manera todo lo que experimenta en conciencia, como por ejemplo amor, paz, pero también miedo, todo se va acumulando. Y luego entonces el objetivo es que se llene esa burbujita, se llene de radiante luz consciente, luz consciente. Se empieza a formar el cuerpo de luz. ¿Ya vieron? Y entonces ahí tienen el proceso. Ahora, ¿qué sucede? Es bien reportado que en el proceso de experimentación en el reino humano, al principio de la jornada, los seres humanos no experimentan conciencia en los niveles sutiles, así como cuando se mueren, pues. Contra más sutil, no pueden experimentar conciencia. Entonces tienden por predisposición a regresar continuamente en un ciclo de renacimientos continuos, porque aquí es donde se sienten vivos. Es decir, aquí siento placer, aquí siento dolor, aquí siento frío, aquí siento calor, y al sentir esto, me siento vivo, me doy cuenta de que estoy vivo. Y entonces, en la primera jornada, digamos que los renacimientos serían muy seguidamente sostenidos. Conforme más pasa la experiencia de esa alma o este ser, ¿no? Que está acumulando el fruto de la experiencia en esa burbujita, entonces se empiezan a distanciar los renacimientos, porque ahora en los reinos sutiles ya puede tener mucha conciencia también, y entonces francamente está más feliz allá que acá. ¿Ya vieron? Entonces, imagínense aves marinas. Todas las aves marinas viven en los arrecifes, viven así
en las playas, ¿no? Y ahí es donde ellos viven y ahí hacen su vida, gran parte de su vida, gran parte de su vida. Y vuelan y se reproducen y pelean y juegan entre ellos o hagan lo que hagan. Pero luego después, estas aves marinas necesitan su alimento debajo del agua. Ahí están los peces. Entonces, tarde o temprano, vuelan, buscan, cuando ven los cardúmenes o cuando ven muchos peces, se clavan, ¿no? Nadan velozmente, agarran a un pez, lo convierten en pescado y entonces salen otra vez y es el fruto de la experiencia, es su alimento del ave, ¿comprenden? Ya comió y entonces se agarra el pez y se lo lleva otra vez ahí al arrecife y entonces ya se lo come y se alimenta. Algo muy parecido estamos hablando, algo muy parecido. Entonces, se interviene continuamente en el ciclo de los renacimientos continuos. Todo un periodo largo, largo, vidas mías, largo. Una cadena es larga y tiene sus rondas. Esto es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero así es, así sencillito, así es. Y entonces llega el momento en que esa alma, ya ahora individualizada como ser humano, ya un ser humano, que ha guardado el fruto de la experiencia, ¿no? Empieza a sentir que ya está bastando esa experiencia porque ya cruzó, vamos a decir, su cadena. Entonces ya quiere propulsarse hacia arriba. Aquí viene el otro momento importantísimo que llamamos ascensión. Entonces, déjenme explicar, para lograr esta ascensión, normalmente y naturalmente, todos los seres que van a pasar por este proceso, entonces encuentran, o más bien los encuentran a ellos, un maestro realizado que anteriormente haya avanzado en este mismo proceso y le ayuda, no en una sola vida a veces mucho, porque hay que ajustar todos los contenidos kármicos, no crean que está tan fácil. Pero bueno, finalmente lo ayuda a lograr su propia ascensión. ¿Ya vieron? Entonces, esto entiéndalo muy bien. Hay un principio que llamamos ley de correspondencia. ¿Se acuerdan los 7 principios de la existencia? Hay uno que se llama correspondencia, como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. ¿Cómo es abajo? Cuando tú veniste al mundo, veniste a través de tu padre y de tu madre. Entonces, veniste así. Necesitaste un padre y una madre para nacer de sangre y carne. ¿Ya vieron? Bueno, pues eso es abajo. Arriba es lo mismo, parecido. Se necesita a un padre, puede ser madre también, eso importa muy poco. Puede ser un ser padre o un ser madre, que entonces se hace cargo de ti y te ayuda a dar a luz. Fíjense bien, a dar a luz. En el siguiente reino. Te enseña lo que tienes que lograr, las cochinaditas que tienes que purgar, cochinaditas. Ojo, te dice, tus tesoros, vida mía, qué bueno que ya los tienes. Esas cochinaditas le vamos a echar, está cochambrosa la cosa, vamos a limpiar esto, vamos a despertar la conciencia y todo lo que hemos hablado. Y finalmente te va a tratar de ayudar. No te va a tratar, te va a ayudar y te va a llevar. Es verdad que en el mundo tú no escogiste a tus padres. Por lo tanto, en este proceso, tú no puedes escoger a tu padre espiritual, pero sí puedes apuntarte y levantar la mano, a ver si te escogen a ti. Y entonces, porque es igual que acá, o tú escogiste. Ya sé que en la trascendencia lo sabías todo, pero cuando naciste en el mundo, pues ya naciste en el mundo, punto. No escogiste a tu papá y a tu mamá, y si son seres amorosos y seres que te cuidan, pues dices, qué maravilla, me tocaron unos padres extraordinarios que me dieron cariño y me nutrieron en todos sentidos. Fíjense bien, me nutrieron en todos sentidos. Me reprendieron cuando era necesario, etcétera. Lo mismo es acá. ¿Ya vieron? Entonces, en términos generales, todo ser que asciende tiene, le puedes llamar maestro, pero se ajusta mucho a la palabra padre o madre espiritual. Ahora, esto es extraordinario, porque quiere decir que tú eres ahora tienes
eres el hijo de este padre espiritual. Pero cuando ya avanzas en la jornada, en el reino espiritual, ¿qué creen? Se rompe el ciclo de los renacimientos continuos en el plano físico denso. Este merito donde estamos sentados es el plano físico denso de experimentación consciente. Cuando el ser avanza y asciende, rompe el ciclo de renacimientos continuos de manera obligada. Puede venir por una misión, pero no por obligación kármica. Entonces, ya rompe este ciclo de renacimientos, pero es verdad que va a seguir evolucionando y desarrollándose desde el plano físico sutil hacia adelante. ¿Ya vieron? Pero ¿qué creen? Este hijo que recién ascendió y tiene a su padre, pero ¿qué creen? Ese hijo crecerá. Se le llama, experimentará el reino espiritual. Ahorita voy a hablar un poco de lo que es esto. Experimentará y se desarrollará en el reino espiritual y hará servicio en el reino espiritual. Y entonces este ser, a su vez, ya le sabe re bien. Él era un hijo recién ingresado, ¿no? Pero como aquí un hijo nace, pero luego es un hombre de 30, 25, 30, 40 años, ya es un hombre, igualito ahí. Entonces ese hijo, a su vez, se convertirá en padre espiritual de muchos. Y es así como somos una gran y hermosa familia espiritual. ¿Entienden? Y ahí tienen que entonces, cuando el hijo tiene a sus hijos, resulta que su padre ya es el abuelo. Y entonces eres hijo, o eres padre, o eres abuelo, o eres bisabuelo, o eres tatarabuelo, o eres trastatarabuelo. Y más, quién sabe cómo se llame. Aquí en México a veces le dicen choslo, pero no sé ni qué es eso. Pero aquí le dicen el choslo, es así como es el que está hasta allá, el más lejano de todos. ¿Ya vieron? Somos una hermosa y gran familia. Y ese choslo, digamos que es como un gran anciano de muchas eras, porque tiene hijos tras hijos entonces tú tendrás tus propios, entrarás al reino espiritual, madurarás, te desarrollarás y tendrás tus propios hijos. Y el proceso continúa per seculam seculorum. Y entonces ahora sigue avanzando todo el proceso. Ahora, ¿qué quiere decir desarrollarse en el plano espiritual? Fíjense, debemos a fuerza recurrir nuevamente al principio de, como lo dije hace ratito, correspondencia, ¿no? ¿Era correspondencia? Sí. Como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Bueno, ¿cómo es abajo para que tú te desarrolles? ¿Ya vieron? Entonces, para que tú te desarrolles abajo, estoy viendo a alguien con las piernas abiertas que me las está poniendo así. Si pudiera cambiar un poquito su posición, sería hermoso. Así te ves mucho más mejor, mi vida. Porque ya sabes qué estoy viendo. Bueno, entonces ya me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Cuando es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Entonces, ¿cómo es el desarrollo abajo? ¿Cómo es el desarrollo abajo? Bueno, resulta que abajo, piensen en una gran ciudad, ¿no? Yo vivo en una ciudad grande, no muy grande, pero tiene 3 millones de habitantes, pero ustedes muchos viven en ciudades de 10 millones. ¿Qué es desarrollarse en una ciudad como ser humano? Hay posibilidades inmensas de desarrollo. Entonces puedes meterte a diversas escuelas, tomar cursos, y entonces crecerás. Y luego viene todo lo que te desarrolles, luego lo usarás para servir a los demás. ¿Ya vieron? Vamos a poner un ejemplo sencillo. 3 personas. Uno escoge ser chef, el otro escoge ser arquitecto y el otro escoge ser médico. Entonces, en una ciudad se meten a los colegios, universidades y se desarrollan, aprenden, comprenden estas disciplinas diversas, ¿no? Y entonces, una vez que la han desarrollado, se dedican a servir a los demás. El proceso de desarrollo y servicio están unidos. Porque entonces el chef, cuando se ha graduado de chef, entonces resulta, fíjense bien, que este chef lo que hace es, a lo mejor como parte de su servicio,
pone, se promueve para ser profesor de un colegio o universidad de chef, donde van estudiantes a estudiar lo mismo. Ese es su servicio. Y también a lo mejor pone un restaurante y entonces da otro servicio a la comunidad, porque la gente va en familia, convive y están disfrutando del restaurante y se les da de comer rico. Es un servicio. ¿Ya vieron? Es desarrollo y servicio. Entonces, como es abajo, es arriba. Arriba quiere decir que habrá tantas múltiples posibilidades de desarrollo que no podemos definir, porque si yo les dijera todas las posibilidades de desarrollo que hay en una ciudad de 1 millón o 10 millones de habitantes y todas las posibilidades de servicio, pues imagínense todo lo que hay. Es muchísimo. ¿Ya vieron? Sí, se puede más o menos separar por, como estamos diciendo, el chef, el arquitecto. No, pues el arquitecto estudió y ahora ¿qué hace? Pues hace construcciones padrísimas para que haya vialidades y hace casas y edificios muy padres para que la gente se sienta feliz dentro, así que haya parques y que haya centros comerciales y etcétera. Y el doctor pues se dedica a otra área, ¿no? A hacer que los seres humanos vivan en un mejor estado de salud y etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí tienen el proceso de desarrollo en el plano espiritual. Tantas cosas como estoy diciendo que hay abajo. Abajo es en el material y en el espiritual es arriba. Entonces, pero lo primero es entrar ahí, ¿verdad? Ya que entremos, verás que se te abren posibilidades sin fin de desarrollo y luego servicio. Y crecerás y te convertirás en padre de miriadas o madre de miriadas, porque depende el balance masculino-femenino en los seres solo termina solo termina cuando se funden completamente estas dos polaridades en el cuerpo de fuego blanco cristal, pero antes sigue habiéndolo. Si así como acá, como abajo es arriba y como arriba es abajo, aquí los seres están como los hombres, digamos, masculino y femenino. Bueno, pues en el reino espiritual también, porque, y eso quiere decir que esa alma tiene un poquito más de energía más de tipo femenina y una alma tiene un poquito más de energía masculina, por eso estoy diciendo padre, madre. Ya ver, puede ser un maestro de estos, puede ser más masculino, más femenino, eso no importa en lo absoluto, pero sigue habiendo un ligero desbalance. Parte del desarrollo espiritual es terminar con ese desbalance, fundir. ¿Ya vieron? Que la ley de polaridad o el principio de polaridad termine y se funda en una sola cosa. Y entonces ya tienes acceso al reino divino. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, esa es un poquito la historia. Hagan de cuenta, yo creo que se los cuento, hablando de la polaridad. Hagan de cuenta que hay en la mitología japonesa, hagan de cuenta que hay un relato de unos dioses que son hermanos, son un hombre y una mujer, pero son hermanos. Entonces están así tranquilamente en el relato, están platicando al lado del río, así sueltos, tranquilos, encuerados, ya me entendí, encueraditos. Y entonces de repente las mujeres son muy observadoras y dice, oye, hermano mío, a ti te cuelga algo ahí, que a mí no me cuelga. Pero ¿cómo es esto? No me había yo dado cuenta. Y entonces, es un pellejito así. Dije, no es cierto. No es así. Esperemos que sea más grande. Pero bueno, te cuelga algo ahí. Y dice entonces el otro, el hermano, dice, pues deja verte, hola, yo a ti también. Ah, caray, a ti nada te cuelga. Y al revés, está, la verdad, aunque se oiga feo, pero tienes un agujero para adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Esto no puede ser. Somos hermanos y resulta que tú vas para afuera y yo voy para adentro. Y dice, bueno, ella pues tiene, aparte de observadores, ocurrente. Dice, no, ¿sabes qué, hermano mío? ¿Por qué no mejor? Tú te metes en mí y entonces finalmente a mí me dejará de
faltar lo que me falta y a ti te dejará de sobrar lo que te sobra. ¿Ya entendieron lo que esto quiere decir? Finalmente, en la existencia, uno de sus principios fundamentales es la ley de polaridad, una de las cuales podría llamarse sexualidad, pero está manifestado de muchas maneras y formas. Entonces, en el proceso de que el ser espiritual se está desarrollando, busca finalmente fundir completamente todas las energías masculinas y femeninas dentro de sí, para que entonces al fundirse se convierte en un núcleo de fuego blanco electrónico cristal. ¿Ya vieron? Y entonces tiene acceso al reino divino. Ese sí es un choslo de los choslos, ¿entienden? Un abuelo de los abuelos, un anciano de muchas eras, un anciano de muchas eras. Y entonces entra al reino divino y vamos a ponerle fin a la historia, final a esta historia. Que esto ni empezó en este kalpa ni terminará en este kalpa. Entonces, pero termina en el sentido que esa chispa finalmente recibe el fruto de toda la experiencia y ¡pum! Vale, regresa a la fuente divina con todo el fruto de la experiencia acumulada. ¿Ya vieron? Y entonces, cuando esto sucede, se le llama, ahí también, por cierto, ese ser que se está acercando a esta meta suprema tendrá su padre espiritual, llámenlo ustedes el macro padre, un gran choslo, un gran anciano que puede conducir a ese ser hacia el reino divino. ¿Ya vieron? Tendrá su padre espiritual también. Y entonces al entrar ahí se le llama laya, que quiere decir disolución. Disolución quiere decir que esa chispa finalmente entra, ¿no? Al origen, al origen, desde donde surgió el kalpa, ahí regresa. Y entonces se le llama laya, disolución. Hay un gran laya que se llama pralaya. Es gran disolución. Cuando has logrado tomar todo el kalpa y lo has llevado de regreso. Ese es otro. Si ustedes lo quisieran entender la diferencia entre laya y pralaya, imagínense que un globo es un kalpa. Imagínense que una chispa divina sería un átomo, vamos a ver, o una molécula de aire o de oxígeno ahí dentro del globo. Un laya es que le abres tantito la salida al globo y se sale un poquito del aire, por decir, y lograrías laya, porque el kalpa sigue. Pero tú te lograste salir de manera individual como chispa divina, regresaste al divino origen, ¿ya viste? Como un átomo de oxígeno o una pequeña molécula, vamos a decir, un poquito de aire, pues, te escapaste y te saliste por el globo. ¿Qué es un pralaya? Un pralaya quiere decir que logras, pero esa es la maestría de la maestría, el que propulsa algo así. El globo entero, le sacas todo el aire y todas las chispas que están adentro entrarían al reino divino y se llama pralaya. Por eso se dice, en términos cristianos se dice, ¿no? Cristo es como esa conciencia que le entiende a todo en la existencia, entonces conducirá a todos los hombres y a todos los reinos invisibles de regreso al seno del Padre y se lo entregará al Padre. Y luego él mismo entrará al Padre para que todos seamos uno, como siempre fuimos uno. Eso está dicho y escrito desde hace muchos años. ¿Ya vieron? Entonces el objeto es cómo regresar allá. Bueno, pues ya tienen un poquito de más idea de lo que es el kalpa. Y entonces yo he hecho una concesión, por cierto, y con esto termino, que se sale de la norma y de la regla. Porque he dicho, como tú no escogiste a tu padre humano, de repente naciste, pues ya el papá que te tocó, ya te tocó. Pues bueno, tampoco puedes escoger técnicamente a tu maestro que va a ser tu padre espiritual. Te puedes apuntar y puedes levantar la mano, pero no puedes escogerlo. Él tiene que escogerte a ti, ¿no? Entonces, pero yo he hecho una concesión que se sale de la norma. Yo les dije, yo tiendo mi mano, toma mi mano, y si tú no sueltas mi mano, yo no te soltaré a ti ni en la vida ni en la muerte. Eso rompe todo lo anterior que estoy diciendo. Quiere decir que estoy diciendo cualquiera puede elegir
que yo le ayude a que logre su propia ascensión, sin tenerlo que escoger. Eso es una gran responsabilidad kármica, no solo para este momento, porque si este video lo ven dentro de 100 años, ¿qué tal si te escogen? Y entonces tienes, ¿entiendes? Yo, cuando alguien como el que está hablando dice algo, no es de que dice algo, no, era broma, no es cierto, no hay tal cosa. Cuando alguien como el que está hablando dice algo, dice lo que dice y cumple lo que cumple. Entonces, tienes que hacerte cargo de todos aquellos que tomen tu mano y de alguna manera te digan, ayúdame en este proceso. ¿Ven? Y yo no lo soltaré. Pero ustedes están acá, pero ¿qué tal dentro de 100 o 1000 años? Oye, yo ya vi tu video y entonces, pues, de una vez, híjole, ahora sí que hay nanita. Pues órale, vamos a empezar y luego hay que equilibrar todo el karma, porque no vayan a pensar que la ascensión es así como que te vamos a dar un empujón para adelante. Se tiene que ver los contenidos kármicos y todas las cositas que fuiste haciendo, ¿entiendes? Y entonces hay que purgar algunas cosas, nivelar, ¿ya vieron? Porque los seres, y ya con esto termino ahora sí, los seres cuando evolucionan en el reino humano, crean poderosos vínculos con otras almas humanas, con otros seres humanos. Porque el karma se forma, recuerden, con con tus actos mentales, verbales y corporales. Entonces, todos tus actos mentales, verbales y corporales hacia otro ser humano crea vínculos kármicos. Entonces, esos vínculos kármicos tienen que compensarse, ¿ya vieron? Para que puedas dar el paso y finalmente regresar y avanzar hacia el reino espiritual y finalmente divino. Bueno, pues esa es la historia. Por lo tanto, yo les digo una cosa. Fíjense bien, miren, vean mis manos. No tengan miedo, porque no hay nada que temer. Un kalpa no se le teme a un kalpa. Esa es la oportunidad más extraordinaria que se puede tener para cosas que lo sabrán cuando regresemos a casa nuevamente. Entonces, vean mis manos, vean mi mano. No tengan miedo jamás, ni en la vida ni en la muerte, porque nada te puede pasar, solo vas a experimentar algo y vas a aprender muchas cosas, ¿entienden? Entonces, bueno, eso es lo que hoy les quería yo decir y sigamos adelante, pónganse abusados porque esto viene, ¿ya vieron? Vamos a trabajar para que este planeta entero se levante un poco más allá del nivel en el que está. Quiere decir que nuestro trabajo está construido, está hecho para que muchos logren su ascensión, pero también para que la totalidad sea ascendida hasta el punto donde sea posible, no necesariamente yendo a la ascensión, porque se acuerdan de las dos corrientes que se tienen que respetar. ¿Ya vieron? La corriente de la ascensión y la corriente de el sueño de las eras, pero incluso en el sueño de las eras se puede hacer trabajo para que sea un mejor sueño dentro de las eras. ¿Ya vieron? Entonces, nosotros trabajamos siempre, porque les digo una cosa, nadie que tiene conciencia de lo que es la obra de la creación permanece al margen de ella. Inmediatamente se involucra y participa de ella, participa de la gran obra de la existencia y la creación y la manifestación de un kalpa. Entonces, así nosotros estamos involucrados y aquellos de ustedes que lo quieran, pues bienvenidos. Involúcrense porque la idea es esa, llevar a muchísimos por la vía de la ascensión. Debo decir una cosa más y ahora sí ya voy a terminar, porque si no, ¿cuándo me van a preguntar? Miren, cuando ustedes dicen, ¿qué es una corriente de ascensión y qué es una corriente del sueño de las eras? En realidad, la corriente de la ascensión no es más que la suma de pensamientos, emociones, palabras y actos que hace un grupo de seres colectivos en una dirección. Tú construyes la corriente de ascensión con tus propios pensamientos, con tus propias palabras, con tus propios actos. ¿Ya vieron? Estás construyendo una corriente poderosa de ascensión. Pero yo sé muy bien que hay seres que no van a participar con sus palabras, emociones y actos en el mismo sentido, sino que van a estar más encaminados
al ciclo, al sueño de las eras. Pero les ayudaremos también. Muy bien, pues bueno, ya terminamos. Muchas gracias.